Si te inspiran las historias épicas y la sabiduría ancestral, esta es tu oportunidad. Bienvenido a la Biblia en historias, donde convertimos las narraciones bíblicas en experiencias inolvidables. Desde emocionantes viajes heroicos hasta milagros asombrosos y enseñanzas profundas, cada relato es una aventura que te cautivará. Descubre las historias que han transformado el curso de la historia. Suscríbete ahora y exploremos juntos estas fascinantes narrativas. El Arca de Noé. Hace mucho tiempo, en un mundo lleno de maldad y corrupción, Dios decidió que era momento de limpiar la tierra y comenzar de nuevo. Pero entre toda la oscuridad, había un hombre justo y fiel llamado Noé. Esta es la historia de cómo Noé, guiado por Dios, construyó un arca para salvar a su familia y a los animales del gran diluvio. El mundo estaba lleno de violencia y pecado. Las personas habían olvidado a Dios y vivían haciendo el mal. Dios, al ver la maldad en los corazones de los hombres, se entristeció profundamente y decidió destruir todo lo que había creado. Sin embargo, encontró a un hombre justo, Noé, que caminaba con él y vivía de acuerdo a su voluntad. Dios habló a Noé y le dijo: «Voy a enviar un diluvio para destruir toda la vida en la tierra, pero tú y tu familia serán salvados. Construye un arca de madera de ciprés, con compartimentos, y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. En ella llevarás a tu familia y a una pareja de cada especie de animal para que sobrevivan». Noé obedeció a Dios sin dudar. Junto con sus hijos, comenzó a construir el arca, siguiendo cada detalle que Dios le había indicado. Día tras día, trabajaron arduamente, mientras las personas a su alrededor se burlaban de ellos, sin creer en las advertencias de Noé sobre el diluvio que vendría. Cuando el arca estuvo terminada, Dios le dijo a Noé que reuniera a los animales. De cada especie, una pareja, macho y hembra, entró al arca. También, de los animales puros, Dios le pidió que llevara 7 parejas. Los animales llegaron en paz, guiados por la mano de Dios, y Noé los acomodó en los compartimentos del arca. Cuando todo estuvo listo, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entraron al arca. Entonces, Dios cerró la puerta detrás de ellos. Las lluvias comenzaron a caer del cielo, y las fuentes de agua de la tierra se abrieron. Durante 40 días y 40 noches, el agua cubrió toda la tierra, incluso las montañas más altas. Todo lo que vivía fuera del arca pereció. El arca flotó sobre las aguas durante meses. Noé y su familia cuidaron de los animales mientras esperaban pacientemente. Finalmente, Dios hizo que el viento soplara y las aguas comenzaron a bajar. Después de un tiempo, el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Noé envió un cuervo para ver si las aguas habían bajado, pero el cuervo no encontró dónde posarse y regresó. Luego, envió una paloma, pero ésta también regresó. 7 días después, Noé volvió a enviar la paloma, y esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico. Noé supo entonces que las aguas estaban retrocediendo. Dios habló a Noé y le dijo que era momento de salir del arca. Noé, su familia y todos los animales salieron al mundo renovado. Los animales corrieron libres, y Noé construyó un altar para ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento por haberlos salvado. Dios hizo un pacto con Noé y prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto,
colocó un arco iris en el cielo y dijo: «Cada vez que veas el arco iris, recuerda mi promesa de que nunca más habrá un diluvio que destruya toda la vida». Así terminó la historia del Arca de Noé, un relato de fe, obediencia y esperanza. Noé y su familia comenzaron una nueva vida en un mundo renovado, recordando siempre la fidelidad de Dios y su promesa eterna.